Vamos a tener una pequeña palabra de oración. Quisiera que por favor me acompañen. Señor, te damos gracias en esta mañana por cada uno de los que tú has convocado en esta tu casa. Gracias porque tú vas a predisponer y a ungir su mente y su corazón para recibir tu palabra. Y te agradezco, Señor, por que tú unges mis labios, mi mente y mi corazón para exponer tu palabra. Lo hacemos siempre con temor y temblor, sabiendo lo preciosa que es. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener abierto, por favor, en Hechos 1:8. Pero esta semana es interesante para el mundo. Ustedes me van a decir, ¿pero qué ha pasado? Y es porque el poder está de moda. Y está de moda por una película que se estrenó desde el día jueves, ¿no es cierto? Y que abarrota las salas de cine. Esta película habla de seres que tienen poderes. Cuando estaba desarrollando el mensaje, le preguntaba a la gente qué es lo que te viene a la mente cuando menciono la palabra poder. Y muchos hacían referencia a la película, ¿no es cierto? Decían el guante, las gemas, los poderes que tienen, la superfuerza, el hecho de poder transformarse en alguien poderoso, y tenían mucho de eso en mente. El punto es que los seres humanos asociamos al poder con superpoder humano. Es decir, nuestra naturaleza humana simplemente extrapolada y aumentada. Superinteligencia, la capacidad de ver más allá de lo evidente, el hecho de poder volar, el hecho de poder recibir golpes y poder transformarse en una criatura con mucha fuerza muscular. Eso es lo que nosotros entendemos, o lo que la gente ha entendido en esta semana acerca del poder. Sin embargo, las cosas que no son casualidad, nosotros vamos a hablar de otro tipo de poder y vamos a estudiar y escudriñar la Escritura acerca de esto que Jesucristo nos prometió: recibiréis poder. Hechos 1:8. Vamos a recalcar algo tan importante y nos dice: pero recibiréis. ¿Qué significa recibir? Recibir significa que algo que nos es dado nos apropiamos, es algo ajeno. La Biblia no dice descubriréis vuestro poder, no dice van a desarrollar vuestro poder, sino nos dice que vamos a recibir poder. Por ejemplo, ¿qué cosas nomás recibimos? Recibimos una sonrisa, recibimos un regalo, recibimos un bono. No está en nosotros, está en alguien, en un ajeno, en un tercero, en el otro que nos da. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recibir, es aceptar. ¿Qué es esto que tenemos que recibir? Vamos a un momento, por favor, a Juan capítulo 14, al Evangelio de Juan capítulo 14. Jesús ya les había hablado de esto, no era algo del todo novedoso para los discípulos. Y en Juan 14, del 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Que Jesús, cuando en su ministerio en la tierra,
les había hablado de recibir algo, de recibir a la persona del Espíritu Santo. Y aquí viene esta conjunción, ¿no es cierto?, que nos dice que vamos a recibir poder en la persona del Espíritu Santo. Vamos a recibirlo, atendiendo a las promesas de Jesús cuando estaba aquí en la tierra, este Espíritu de verdad. Y para entender el poder que tiene el Espíritu, vamos a ir a dos partes de la Biblia que nos van a ir ubicando de mejor manera, para ir definiendo de mejor manera de lo que se trata el poder. La primera está en Lucas 4:16. Permítanme leer. Jesucristo está dentro de la inauguración de su ministerio público y había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, había sido llevado al desierto por el Espíritu, donde fue tentado, y aquí viene el tercer episodio del inicio del ministerio de Jesús, cuando él va a Nazaret, a su pueblo, ¿no es cierto? Y él dice, desde el 16 hasta el 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Habla de lo mismo. El Espíritu de Dios está sobre mí, y esto es lo que el Espíritu me va a permitir hacer, o me va a motivar a hacer, y me va a dar este poder de sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar libertad, de dar vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos y de predicar el año agradable al Señor. Y si nosotros revisamos los evangelios y lo hacemos de una manera concordante, vemos cómo Jesús hizo todo esto que dijo en su ministerio en Judea, en su ministerio en Galilea, en su ministerio con los enfermos, con los oprimidos, con los demonizados y con los seres humanos en general. Eso es lo que hizo, eso es lo que hizo el Espíritu de Dios sobre él. El Espíritu de Dios me ha enviado, está sobre mí. Segundo, lo segundo que nosotros tenemos que el segundo pasaje para entender mejor está en Mateo 28, donde Jesús, al final de su ministerio terrenal, ya había sido la crucifixión, la muerte, la resurrección, y habla a los discípulos, ¿no es cierto? Va a Galilea y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa esta palabra? Y es importante entenderla. Aquí Jesús nos utiliza una palabra en griego que es la traducción exousia, que significa poder, potestad, autoridad. En latín está traducida como potestas. En las versiones en español como poder, y en las versiones francesas como autoridad. Toda potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es la autoridad? La autoridad, ¿ya?, es la facultad de gobernar. Esa es la autoritas. El Imperio Romano en esa época decía que el imperio tenía autoritas,
a través de la persona del César. Y el César delegaba estas autoritas a sus ministros, bueno, no eran ministros, sino a sus oficiales dentro del gobierno. Pero Jesús les dice a sus discípulos que toda potestad, que es más alto que la autoridad, les es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, como tiene toda esta potestad en base a su muerte y resurrección de la cruz, entonces les envía. Y por eso es investido de toda autoridad. ¿Quién es la autoridad en este mundo? Jesucristo. ¿Quién tiene la potestad de este mundo y de todos los otros? Es Jesucristo. De eso se trata. Eso significa poder. Volviendo al texto, vemos que Jesús les dice: recibirán poder. Pero aquí cambia la palabra. Aquí no les dice van a recibir potestas, porque solo Jesucristo puede tener esta autoridad y este poder, sino que les dice van a recibir dunamis. Y esta palabra, muchos dicen que tiene que ver con la dinamita, pero tiene que ver con el movimiento, con la dinámica de las cosas, con el movimiento, y recibirán este poder. ¿Para qué? Para ser testigos y para proclamar el Evangelio. De eso se trata. Vamos a ir, por favor, a Juan, capítulo 16. Donde otra vez Jesús está hablando acerca del poder, del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Y les dice a los discípulos, les promete la venida del Espíritu Santo. Juan 16, desde el 7 hasta el 15. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre cada uno de los creyentes, viene con el poder del Espíritu y viene con el poder de la verdad. Lo que más se ataca actualmente es la verdad. Y se crean sistemas, estructuras dentro de nuestro imaginario para tratar de atacar la verdad del Evangelio, la verdad que está en la palabra de Dios. El Espíritu se une con la palabra. Jesucristo oró y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y habla del Espíritu de verdad. Y es importante entender que es la verdad la que tiene la fuerza. Eso es la que tiene el poder. ¿Por qué? Porque está apoyada por el Espíritu de verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de verdad? Convence. ¿Cuántos de nosotros, a través de argumentos o a través de psicología o a través de exposiciones racionales, hemos intentado compartir el Evangelio y los resultados son nulos, ¿no? ¿Por qué? Porque carecen
del poder, del convencimiento de la verdad que trae el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad es el que convence de pecado. En mí no está, en nosotros no está. Él es el único que tiene el poder de convencer de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia y de juicio. Y ese es el mensaje básico del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos no sé qué tipo de poder se imaginaban, ¿no? Pero tal vez se imaginaban lo mismo que actualmente, algún tipo de superpoder, con la mirada matar a los enemigos y restablecer Israel a su poder político, a su gloria, como en los días del rey David y del rey Salomón. Probablemente ellos pensaban eso y lo expresan, y por eso Jesús les conmina a entender de lo que se trata este poder, el poder de la verdad, que es el poder del Espíritu, que es el poder del Evangelio. ¿Y qué es lo interesante? Que todos y cada uno de nosotros tenemos este poder. ¿Sabía eso? Todos tenemos este poder. Todos hemos recibido el Espíritu de Dios cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, y lo hablo y lo digo desde el punto de vista de la experiencia personal. Pero todos hemos recibido ese Espíritu, todos nosotros tenemos ese poder. ¿Cómo se manifiesta este poder? Y vamos a ir un poquito más adelante, en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 14. Jesucristo lo habían crucificado hace 50 días, es decir, hace un mes y 20 días más, o sea, no era un tiempo relativamente amplio. Las masas se habían movido, había habido todo ese tumulto, había habido toda esa injusticia, las autoridades eran las mismas, las autoridades religiosas y las autoridades políticas eran las mismas, y ellos estaban miedosos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su líder no estaba. Aquel a quien habían amado y habían seguido por más de 3 años, no estaba, lo habían matado en una cruz, exhibiéndole como un criminal, tratando de destruir la fe de sus seguidores y de dejar en ridículo a este Mesías. Eso es lo que hicieron las autoridades, y estaban en un aposento, con miedo de que vengan las autoridades y se los lleven y los maten y los metan en las cárceles y los persigan, y tenían todo ese temor. Y aquí viene lo que todos sabemos, el Espíritu Santo, y es ahí donde vemos a un Pedro transformado. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Ese es el poder del Espíritu Santo, ponerse en pie con los 11. No solo se levantó Pedro y dijo, bueno, yo sí voy y voy a ser el mártir. Ministró a sus ovejas, ministró al resto de discípulos para que todos vayan y prediquen el Evangelio. ¿En dónde? No era en algún lugar diferente, en la misma Jerusalén, en el mismo lugar donde había sido ese tumulto, delante de las mismas autoridades religiosas y delante de las mismas autoridades políticas. Y a esos mismos, a los mismos actores que hace 50 días habían crucificado a Jesucristo, les dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Se levanta la voz. Para no leer todo, vamos desde el 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A los mismos, tú mataste a Jesucristo, tú entregaste a las autoridades romanas para que sea crucificado. ¿Y qué es lo que pasa? Existe el poder de la verdad, y ahí está convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el resultado? El nacimiento, algunos lo llaman el nacimiento de la iglesia, la inauguración de la iglesia, de esta administración de la gracia. Se derrama sobre todos los varones que estaban en Israel. Imagínense, ahí estaban los burladores, ahí estaban los que levantaban las manos, los que decían crucifícale, estaban ahí mismo, era el mismo auditorio, eran las mismas personas. Y con valor y con valentía y con poder se predica a Jesucristo en la cruz. Lo que ellos hicieron. Y ellos, ¿qué nos dicen? Que se compungieron de corazón. En el 37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. El mundo actualmente nos vende una versión humanística, ¿no? Una visión que el ser humano es bueno, que hace lo mejor que puede y que eso debe bastar para Dios y que lo más importante es que yo sea feliz. Entonces, si me hace feliz cualquier práctica extraña, no importa, porque eso es mi felicidad. Y así, esa es la idea que desde los estratos muy altos ha venido infiltrándose en la vida de la sociedad. A través del cine, a través de la música, a través de la cultura, a través del el trato, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos dicen. Sin embargo, nosotros como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, como hijos redimidos, debemos entender el poder de la verdad. Y entender que el poder no está en nosotros. El poder lo recibimos. El poder lo tiene el Espíritu Santo, porque Él es el único que convence. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento es Sansón. ¿De dónde venía la fuerza de Sansón? Del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y si vamos a los libros que leíamos cuando éramos niños o de nuestros hijos, y le pintan a Sansón así todo un fortachón. Pero la verdad no era así, porque la Biblia dice que se admiraban de dónde venía la fuerza. Entonces debe haber sido algo así, no muy fuerte. Pero el Espíritu de Dios, de ahí venía la fuerza. Y eso significa recibir el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender y a dónde queremos llegar y en qué queremos aterrizar? Que todos los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo. No hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Eso es un error, tanto enseñarlo como creerlo. Todos tenemos el mismo Espíritu de Dios y por tanto todos recibimos el mismo poder, este mismo dunamis, esta misma dinámica. Pero ¿qué es lo que pasa a diferencia de Sansón? Que en nuestro caso lo podemos apagar o lo podemos minimizar. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta. Yo he llegado a dos conclusiones. El primero es por nuestra inmadurez, nuestra inmadurez espiritual. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos ya siendo cristianos? ¿En qué gastamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor? Eso dice mucho de nuestro grado de madurez o de nuestro grado de inmadurez. Si me paso peleando en la misma comunidad cristiana por cosas que no tienen mayor trascendencia, eso refleja mi inmadurez.
si me enfoco en la predicación del Evangelio, en estructurar los recursos, la fe, nuestra relación con el Señor, en el crecimiento y en la predicación del Evangelio, eso demuestra madurez. Inmadurez versus madurez. Aunque todos hemos recibido el mismo Espíritu, nuestra madurez o inmadurez nos hace que descubramos o utilicemos el poder del Espíritu o no lo hagamos. Y el segundo es la incredulidad. Hemos recibido poder, pero no creemos. ¿Tenemos esa incredulidad? No. ¿Qué va a pasar? Y tanto es así, y tanto es esto que ha afectado a la vida de la iglesia dentro de la historia, que creemos que el Evangelio no es para todos. Y que, no, pues, tenemos un vecino escandaloso, pues el Evangelio no es para él, pues, este tiene que irse mejor directo al infierno. O para todos los parias o los excluidos de la sociedad. No, es nuestra incredulidad. Pensamos que el Evangelio no les va a hacer nada, que no les va a causar ninguna mella. No, es estudiado y es declarado agnóstico, es declarado ateo. Que yo le diga algo, que yo le predique el Evangelio, no va a cambiar en nada. No sabemos, porque los resultados nosotros no los sabemos. Nosotros no podemos convertir, pero podemos dar el mensaje del Evangelio y los resultados van a depender de Dios. En tantas circunstancias, hay tantos casos, hay tantos testimonios de gente que no quería predicar el Evangelio a cierto tipo de persona porque no encajaba dentro del estándar de cristiano. No, es que va a ser cristiano. Y le predicaron de mala gana, así como que ya me toca. Y coge y acepta al Señor y viene una vida transformada, una vida de poder. ¿Quiénes somos nosotros para no predicar el Evangelio? A la vecina, al vecino, al de la tienda, a los familiares. No sabemos los resultados. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que nosotros somos como los primeros discípulos, que estamos encerrados, estamos con miedo. Ya vienen por nosotros. ¿Qué persecución tenemos? Estamos aquí públicamente y no vienen las autoridades a meternos presos o a meterme preso. ¿Dónde está el miedo? Los resultados los da el Señor. Debemos, en el poder del Espíritu, en el mismo poder del Espíritu, vencer nuestra inmadurez y vencer nuestra incredulidad, porque eso es de lo que está rodeado el corazón del ser humano. Finalmente, vamos a ir a Romanos 1:16. Y no sé cuántos de ustedes se han fijado que en nuestros boletines, desde hace unos 2 meses más o menos, hay un versículo que es este de Romanos 1:16 y nos habla acerca de lo mismo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Allí, no soy cristiano porque nadie es el. Yo voy a la iglesia, ya como todos saben que esto es parte de mi vida, no me invitan los domingos de la mañana, pero después de eso salgo a hacer lo que tengo que hacer. Y mentalmente nos vemos como los primeros discípulos encerrados en el aposento alto, con miedo. Y necesitamos entender y estudiar lo que significa el Evangelio como poder de Dios, experimentarlo en nuestras vidas, hablarlo, transmitirlo. Y por una serie de mensajes vamos a hablar acerca de este poder del Evangelio, cómo se aplica en las diferentes fases de nuestra vida. Por eso tenemos una clase que habla acerca del Evangelio para que todos nosotros entendamos de qué se trata y cómo el poder de Dios está en el Evangelio, en el Espíritu y en el Espíritu de verdad.
¿Por qué? Porque es poder para salvación. ¿Qué palabra salva? ¿Qué poder salva? Volviendo a los superhéroes, ¿no? ¿De qué nos salva? De la destrucción, de la muerte, de las catástrofes, pero igual a su alrededor hay catástrofes. ¿De qué nos salva el Evangelio? Imagínense, esa es la pregunta, ¿no? Es poder de salvación para todo aquel que cree. Y a todo aquel que cree es a todos los seres humanos, todas las personas pueden escuchar el Evangelio. Como les dije, no sabemos los resultados, porque no está en nosotros, sino está en la fe y en el poder de Dios. A todo aquel que cree, al judío y también al griego, al blanco y al moreno, hombre y mujer, libre y esclavo, gerente o colaborador, político o no político, gente que vende en la calle, gente que está dentro de la empresa, extranjeros, no extranjeros, para todos. Ese es el poder de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que volver a entender de qué se trata. Hemos hablado mucho en contra de la religión, porque aquí no pretendemos ser religiosos, y la idea es volver a entender lo que es el Evangelio. Finalmente, como un resumen, recibiremos poder. No está en nosotros, no está en un esfuerzo que nosotros hagamos, en algo que no, en una capacidad humana que nosotros tengamos. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo ya vino y ya está en nosotros. Entonces ya tenemos ese poder. ¿Para qué? Para salvación. El ser humano necesita ser redimido y salvado. Y eso solo lo ha hecho Dios a través de Jesucristo. Ese es el gran privilegio que nosotros tenemos hoy, en esta mañana. Que la convicción sea desterrar la incredulidad, desterrar la inmadurez, con el mismo poder del Espíritu, con el fin de predicar el Evangelio. Pongámonos de pie, por favor, y terminemos con una pequeña palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra tiene poder, Señor. Tiene el poder del Evangelio, el poder del Espíritu de poder y el poder del Espíritu de la verdad. Yo te pido sobre todos nosotros, Señor, que ya tenemos tu Santo Espíritu, que nos ayudes a entender, a salir de esa habitación en la que nos encerramos y supuestamente estamos buscando de Dios. Está afuera del mundo, es el que necesita de ti, Señor. Y aunque nos rechacen, y aunque se burlen, y aunque pase cualquier otra cosa, nosotros nos centramos en ti y en lo que has hecho por nosotros y en tu poder. Señor, gracias por todos los que estamos aquí en esta mañana, y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, amén.